No se te segunda. escucha. No, que Espérame estaba... 5 segundos. Vamos a grabar. Cuando me digas, Sí, sí, lo habilito. ya está. Eso justamente estaba diciendo, que siempre hacemos una doble grabación por si pasa algo. Entonces, con el permiso de todos ustedes, vamos a grabar esta clase que va a estar disponible como están las otras. Digamos, todas las clases sincrónicas tienen su grabación, que si en algún momento quieren verla, está a su disposición, porque sé que muchos de ustedes en este momento pueden estar haciendo otras actividades o les ha surgido algún inconveniente y no se pueden conectar. Entonces, la idea es que no se pierdan nada y siempre están viendo que el contenido de cada una de las clases sincrónicas, después le subimos este Power, ¿no? Quiere decir que tienen un resumen de un resumen, ¿sí? Una grabación de todo el contenido y bueno, y si necesitan algo más lo pueden pedir. Bueno, hoy de lo que vamos a charlar, y los invito a que participen, es del espacio y de la estructura de un laboratorio de simulación, ¿sí? Siguiente, por favor, Norma. Bueno, un poco me había adelantado cuando les estaba mencionando el tema de la relación que tiene que siempre existir cuando construimos algo. ¿Qué demanda tenemos? ¿Para qué lo construimos? Y esa situación puntualmente nos lleva a que en el caso puntual de un centro de simulación pensado para una escuela, puede tener una infraestructura diferente al que está pensado o diseñado para hacer un trabajo parecido en un hospital, ¿no? Entonces, estas cuestiones de lo que tienen que tener ambos modelos es que los dos tienen que responder de alguna manera a que se pueda ofrecer en ese ámbito, sí, una experiencia de aprender, sí, de forma efectiva y realista, para que las personas sientan o, o puedan percibir lo que charlamos en la otra clase con diferentes grados de realismo y de fidelidad, que lo que están recreando ahí es lo que van a ver después en su vida profesional o en la tarea que tratan de resolver de una mejor forma en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Quiere decir que va a haber diferencias, obviamente que va a haber diferencias, pero todas tienen que de alguna manera tener los mismos estándares. Siguiente, por favor. Dentro de las posibilidades de recrear de a una, es las estructuras de un centro, ¿sí? Nosotros podemos partir de centros que son móviles, que el INET, que es el Instituto Nacional Tecnológico, que es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante, por ejemplo, para la disciplina enfermera, el PRONAFE, ¿no? Es el INET. Para las otras disciplinas que no saben, enfermería tiene un programa nacional que, bueno, para la parte terciaria, digamos no universitaria, pero que también colabora con las escuelas universitarias, por lo menos en los últimos años, y que está financiado por una ley que se logró hace 2 años, pero que ya venía desde hace 10, en donde se colabora con los establecimientos, tanto de nivel terciario como universitario, con elementos de simulación clínica, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el INET tiene, por ejemplo, salas que son móviles, que se pueden llevar a diferentes escuelas de cercanía o que están lejos y que no cuentan con la posibilidad de poder trasladar a sus estudiantes y son muy bien
utilizadas. Obviamente que los espacios son mucho más chicos y las capacidades de resoluciones son diferentes, ¿no? Pero también hay otras organizaciones que se dedican a la simulación de otras disciplinas que también utilizan la movilidad para llevar centros de simulación, ¿no? Es una oferta que amplía y que articula muy bien con las unidades fijas que se tienen en diferentes áreas geográficas. Supuestamente en el marco, aprovecho para que sepan, en el marco del PRONAFE, en su momento, cuando se inicia con este tema de llevar adelante la capacitación en simulación clínica para las carreras de salud y especialmente de enfermería, se proponía 8 centros nacionales en diferentes partes del país con centros de simulaciones de alta resolución, digamos, de alto equipamiento. Desgraciadamente se pudo construir uno solo en Buenos Aires. No conozco el desarrollo, no sé si vos, Norma, que estás más en contacto con las personas que son del PRONAFE, o María, que fue al último encuentro, si se han terminado los centros de simulación que se iban a construir en Cuyo, que se iban a construir en Córdoba, que se iban a construir en el norte del país, en donde iban a ser centros que iban a estar disponibles para todas las carreras de salud de cualquier efector educativo. Quiere decir que no iba a ser de una universidad en especial, sino que iban a ser bajo la órbita del INET, que es como les mencionaba antes. ¿Vos sabés algo, María? No, nada. Nada. Bueno, una propuesta, faltan 7 más, pero bueno, era una forma también de cómo se puede por ahí disponer de la alta tecnología en un determinado lugar, en donde más o menos equidistantemente cada uno de los diferentes cónclaves educativos puedan acceder a esa tecnología sin la necesidad de tener que tenerla, ¿no es cierto? Eso está muy bueno. Y también ven en la última foto como en un área de un hospital, como es el hospital municipal del Cruce, hay áreas que se disponen dentro de los espacios hospitalarios como para poder también darle una salida con una oferta diferente a la demanda de capacitación que tiene un efector de salud. Una de las cuestiones que ahí se lo marqué en rojo y que se los pregunto en la evaluación es que no importa si es móvil o si es fijo, y si es muy grande o si es muy chico, no importa la cantidad de metros cuadrados que tenga. Lo que hay que proponerle a los arquitectos cuando ustedes estén gestionando estos espacios, ya sea móvil o fijo, es que vos necesitas un 50% de la superficie que te van a construir para la simulación in situ, digamos, donde se va a recrear los escenarios, ¿sí? Eso requiere un 50% del total de la superficie, del total del espacio del centro. Y el otro 50% es para todas las áreas que vamos a ir viendo hoy, que son muchas, que requiere de una logística de complementación entre el área de simulación y las áreas de apoyo. ¿Entienden esto? Es algo muy parecido a lo que pasa, si lo queremos llevar a un ejemplo, cuando alguna vez nos tocó cursar gestión hospitalaria. Vieron que cuando se discute en un hospital cuántas camas de cuidados críticos debe tener un hospital, si es que tiene desarrollado esos servicios de cuidados críticos, es proporcional a la cantidad de camas de
cuidados medios o de cuidados mínimos, o como les quieran llamar en las viejas denominaciones, ¿sí? Quiere decir que es siempre una pirámide, ¿no es cierto?, con forma de ambos pirámide egipcia, en donde obviamente la cantidad de camas críticas pueden estar diversificadas en diferentes tipos de cuidado, ya sea pediátrico, de adulto y demás, pero la base de sustentación siempre va a ser la cantidad de cama de cuidados generales que vos tengas, mínimos, intermedios, especiales, como les quieran llamar. ¿Por qué? Porque esas unidades de cuidado crítico tienen que cumplir primeramente la cobertura de la demanda que generen los servicios que vos tenés en tu propia institución, más la oferta que vos le puedas hacer a otras instituciones a querer también poder recibir la demanda que puedas tener de otros hospitales que son de referencia de uno. Pero en un centro de simulación también pasa una lógica parecida. Yo, en este 50% de superficie que tengo que tener, tengo que de alguna manera respetar estos porcentajes para que el diseño tenga una mejor ergonomía en cuanto a su construcción. Y esto es importante porque el no tener este 50% de claridad en cuanto a las áreas que yo necesito en cuanto a su distribución hace que muchas veces se rompan los equipos, se pierdan los equipos, haya una mala utilización de los espacios, que pueda haber mayor siniestro en cuanto a que el roce o la super nos pasa como cuando muchas veces en un servicio hay más camas de las que entran, ¿no? O hay más pacientes de los que podemos atender. Bueno, en estas áreas de simulación pasa exactamente igual. Yo no puedo ingresar a un espacio más personas de las que pueden simular, porque no estaría dando las condiciones que decimos que la simulación debe tener como método educativo. ¿Está claro esto? Entonces la estructura es importantísima. Tendría que tener la capacidad, como ocurre y como parecería que nosotros vamos a poner con ustedes a prueba, es que, bueno, si el espacio que yo tengo no es el suficiente, anexaría con el permiso de la gestión de otros espacios que se utilizan para otras cosas para poder completar esa apertura que yo necesito para poder acompañar momentáneamente esa adecuación. Lo que pasa es que eso también requiere de un gran esfuerzo y de un gran trabajo, que muchas veces no es tenido en cuenta. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este caso lo que usted dice para la apertura y la capacidad, más o menos para cuántos alumnos estaría digamos, para que no se pierda todo esto que usted en reiterada ocasión está nombrando. Bueno, cuando pensamos justamente en el tema del diseño de un centro de simulación para una escuela, yo tengo que ahí lo vamos a ver, no sé si en este nivel de esta diplomatura, pero cuando podamos hacer una de gestión de espacios de simulación lo vamos a ver más finamente en detalle. Pero para contestarte, Lorena, uno tiene que tener en claro qué matrícula tengo. En base a qué matrícula tengo, cuántas horas de funcionamiento va a tener el espacio que yo voy a diseñar. En base a eso, de cuánta matrícula tengo y cuánto es el tiempo de funcionamiento que voy a disponer, voy a tratar que por lo menos el área en donde yo voy a hacer la simulación me permita poder recibir en diferentes partes de la estructura del diseño a la matrícula de una cursada, digamos, a la matrícula en el caso puntual de la, digamos, un DEC, no recuerdo hoy cuántas comisiones tienen por año, pero si tienen una comisión por año, bueno, por lo menos voy a tratar de satisfacer la demanda de una comisión.
¿sí? Entonces ajusto en base a esa situación de poder recrear y de poder atender las necesidades de una comisión. Ahora, si esa comisión tiene 150 estudiantes, no es lo mismo que tenga 20 o que tenga 30. Quiere decir que estas situaciones me va a llevar a la estructura que yo les voy a presentar ahora, de cómo puedo ir adecuando esa situación para ir intercalando las diferentes tipos de tareas que puedo ir recreando en diferentes lugares, como para poder ir dando esa cobertura. Pero básicamente en lo que tenga que ver con una escuela, me inclinaría por un denominador que tenga que ver con poder suplir la matrícula de una comisión. Y en el caso de la demanda en un hospital, que es diferente, ¿sí? Ahí la simulación está pensada para resolver aquellas situaciones que tienen los servicios. Bueno, hay que pensarlo en tomar cuál es la dotación que vos tenés en un servicio, dotación a la cual nunca vas a hacerla capacitar toda al mismo tiempo, porque la necesitas tenerla activa y trabajando permanentemente, pero el denominador de la matrícula tiene que ver con la capacidad de un turno, porque a contraturno yo puedo ir citando la simulación de los diferentes turnos de un mismo servicio, y de esa manera te permite ir recreando una oferta adecuada a la demanda que vos tenés en relación a los servicios que tienen. Quiere decir que, por eso digo que muchas veces los centros de simulación hospitalarios suelen ser en estructura, salvo el Garrahan o algunos que tienen una gran cobertura en cuanto a que prestan servicios a escuelas, ¿no? Porque esta también es otros. Hay muchos hospitales que ponen el servicio de simulación también a disposición de las escuelas que tienen en sus áreas programáticas. Entonces, bueno, son unidades docentes de otras universidades, entonces por ende prestan servicios complementarios de capacitación, más allá de satisfacer la demanda de su propio personal, ¿no? Bueno. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Una cuestión fundamental, así como estamos hablando de espacios, en la parte edilicia, también para que tenga un éxito esto de la educación basada en la simulación, lo importante es el docente formado en simulación. Y este espacio tiene que contener docentes formados en simulación, y este espacio tiene que estar planificado y con cronograma, teniendo en cuenta las materias con eje medular o las habilidades que yo voy a planificar. Se planifica, y este espacio, para que funcione, necesita el corazón de este espacio no son los muñecos de alta definición, es el docente que esté formado para poder planificar y llevarlo a cabo. Eso es fundamental. Profe, una segunda pregunta. ¿Hay un tiempo estipulado que tiene que pasar por cada ítem el alumno? No, a esa parte no hemos llegado, porque eso lo vamos a ver más que nada cuando ustedes recreen los diferentes escenarios. Hay algunos escenarios que alguno de ustedes va a considerar en base a cuando ustedes lo hicieron, cuánto tiempo ustedes tardaron como expertos. Obviamente que al estudiante le van a dar un tiempo mayor. Ustedes no van a pretender que lo puedan hacer al mismo tiempo que lo hacen ustedes, con la cantidad de años que tienen ustedes de experiencia, y va a haber corridas diferentes con diferentes tiempos. Pero por eso digo que el tiempo de funcionamiento, de la cantidad de horas que puedas vos tener funcionando el establecimiento, y como bien dijo Norma, el combustible de esto es el talento experto que vos pongas en cada área, y que cada parte de esa estructura pueda estar funcionando al mismo tiempo, y te va a dar más capacidad de poder reciclar o de recrear diferentes experiencias o las mismas experiencias al mismo tiempo, y de esa manera vas a poder aumentar la oferta instalada que vos tengas en estas áreas. Una de las cuestiones básicas,
inclusive hasta en los centros de simulación móvil, se piensa en una recepción. Siempre. Porque si la recepción en el tráiler no la podés hacer arriba y adentro porque los espacios son muy acotados, bueno, vas a tener que poner una extensión hacia afuera o una carpa para poder hacer la complementación de la recepción. Pero recepción tiene que haber siempre, en cualquier modelo de centro de simulación. ¿Entienden esto? Si ustedes se encuentran con un espacio en donde vos abrís la puerta y ya estás dentro del área de simulación, es que hay algo que se olvidaron, y es la recepción. Y la recepción es un lugar estratégico en donde se puede dar, dependiendo de las dimensiones que esa recepción tenga, diferentes usos. ¿Sí? Pero básicamente es donde vos recibís a las personas que vienen a utilizar tus instalaciones. Entonces, cuanto mejor las recibas, bueno, de alguna manera esto va a ir despertando, ¿sí?, un mejor aprendizaje en cuanto a cómo se va a ir trabajando esta área. Y seguramente quien te reciba va a estar en esa recepción. ¿Sí? Por eso digo que son áreas, como bien dice Norma, que tiene que haber un personal dedicado a recibir a los estudiantes o a los colegas que vienen al centro de simulación, o si alguien llama para pedir turnos, o si alguien hace consultas. Bueno, la recepción funciona también como una prolongación de esa área, y es sumamente importante que esté contemplada de ese 50% que yo les mencionaba, donde la recepción va a tener un porcentaje de ese espacio pensado, y que tiene una función importantísima, inclusive hasta para que las personas puedan no ingresar a los lugares de simulación con elementos que no corresponden, ¿sí? O que no circulen por otras zonas del centro de simulación donde no corresponde circular. Quiere decir que las recepciones también limitan, ¿sí? Que es un poco lo que pasa en nuestros hospitales. Si nuestros hospitales contaran con muy buenas recepciones donde la persona pudieran evacuar ahí todas sus dudas, no estarían circulando por todo el hospital y por áreas que no deberían circular. Las recepciones están justamente para orientar, y la recepción en simulación es sumamente importante, porque a partir de una buena recepción comienza todo un proceso en donde la persona se empieza a sentir cuidado. Entonces, si nosotros descuidamos la recepción, empezamos aplicando mal esta lógica de ir haciendo un trabajo de paso a paso. La siguiente. Bueno, yo le estaba mencionando que las áreas que propiamente son de simulación, vieron que nosotros tenemos la metodología que nosotros vimos por fases, podemos identificar bien determinados momentos que es para la previa, que es lo que se conoce como el pre-briefing, ¿sí? El durante, la corrida, el desarrollo, y lo último, la reflexión, o el momento de transitar esa construcción crítica que uno hace de lo que ha vivido, que es el debriefing. Entonces, en esta cuestión, dependiendo de qué zonas de simulación yo tenga la posibilidad de poder trabajar, ¿sí?, hay diferentes tipos de propuestas, desde muy simples hasta más complejas, en donde la previa, que es sumamente importante, que es donde yo, si me dejas, por favor, Norma, ahí, digamos, yo puedo tener, porque no siempre contamos con todos los recursos. Entonces yo puedo utilizar algunos espacios como si fueran de usos múltiples.
Entonces, hay lugares en donde yo puedo dar un contenido mínimo o dar las aclaraciones previas a una corrida que pueden ser muy parecidas a los lugares en los cuales yo voy a utilizar una vez terminada la simulación para poner en palabras lo que hemos transitado y lo que hemos compartido. Entonces, en muchos lugares se tienen espacios diferentes para cada una de estas experiencias, inclusive en cómo uno circula, va pasando por diferentes lugares y no retrocede hacia atrás, sino que va siempre en un solo sentido, pasando por estas experiencias, por estas diferentes estructuras, o podemos utilizarla y volver al punto de partida. En cuanto a los recursos que se necesitan tanto en una como en otra, por ahí lo que sería interesante es poder contar con un cierto grado de tecnología, en donde por ahí una sala para la previa o para la reflexión final nos pueda dar algún tipo de conectividad con lo que está pasando en el área de simulación, como para que uno pueda estar también observando lo que ahí pasa, siempre con el permiso de los que están simulando. O podemos utilizar estos lugares, ¿sí?, para la previa, para pasar algún video o algún contenido aclaratorio, o podemos utilizar estos lugares también para el análisis final, por ahí pasando alguna parte de la simulación que nos sirva para el debate y para la reflexión. Quiere decir que a veces tener un televisor, algo tan simple como un televisor en red que nos permita poder mostrar una grabación, nos facilita de alguna forma esta situación en particular. Puede contar con mesa, puede contar con silla, digamos. En sí uno la puede ambientar de diferentes formas, pueden ser de diferentes tamaños, pero llevando a lo que preguntaba Lorena en cuanto a bueno, ¿qué capacidad? Bueno, si yo tengo por lo general una matrícula de 40 estudiantes por división, bueno, necesito entonces una sala medium como para que yo pueda tener en esa previa, ¿sí?, conteniendo ahí, aparte de los que van a simular, y al resto como observadores, cosa de, o si no van a estar ahí porque es muy chica, van a tener que estar en la recepción. Pero yo tengo que ir pensando que ese 50% de áreas de apoyo y de áreas de simulación me tienen que ir permitiendo el poder yo tener una relación clara en cuanto a la oferta instalada que tengo en base a los metros cuadrados que yo voy ofreciendo para poder contener esa capacitación. Siguiente. Y acá, así como les decía que hay diferentes formas de armar las salas para la previa o para la reflexión, también hay infinidad de formas de tener salas específicamente para simulación. Para las 5 zonas. Zona 0, zona 1, zona 2, zona 4, zona 3, zona 4. Puedo ya tener algunas que ya van a estar armadas. Por ejemplo, con una servocuna y una unidad de resección del niño recién nacido. Por ahí tengo una alta demanda de tener eso siempre preparado, entonces no lo tengo que estar preparando y ya tengo una sala específica para eso. O puedo tener diferentes simuladores, como ocurren en algunas disciplinas médicas, donde hay diferentes tipos de simuladores quirúrgicos, de artroscopía, por ejemplo, que es la foto, la primera foto que tienen en la parte superior, en donde hay distintos profesionales que ahí estarían trabajando en una zona 0.
porque están trabajando con un software que le va a ir permitiendo con una cierta sensibilidad ir haciendo un determinado recorrido en cuanto a ir poniendo a prueba ese simulador hasta ir adquiriendo. Después eso se puede ir complejizando cada vez más y va a ir cambiando de zona porque se pueden ir viendo algunas destrezas o habilidades cuando ya hay algún manejo de pinzas y demás. Todo va a depender de si son áreas en donde me permite poder trabajar más en expansión, en donde las personas estén recreando en mesas, por ejemplo, como tienen ahí arriba, como si fuera una especie de taller de partes plásticas, en donde sobre esas mesas pueden ir haciendo con algunos fantomas, también trabajando la zona cero, alguna punción o alguna sutura o alguna situación de destreza fina que quieran ir de alguna manera requiriendo. Tranquilamente esas mesas son de usos múltiples que pueden servir para recrear ahí infinidad de prácticas, pero están las mesas, no las saco, es para eso. Entonces, dentro de la oferta que yo tenga, dentro de la estructura edilicia que yo tengo, yo puedo tener por ahí 2 o 3 salas de este tipo, inclusive como en las que ustedes ven con los torsos de RCP, puedo tener por ahí un área de Zoom abierto, de usos múltiples, en donde puedo hacer diferentes tipos de recreaciones, de inmovilización, de RCP, de lo que se les ocurra, o que me sirva para montar un escenario de mayor realismo. Y así como puedo tener preparada una unidad de recepción con una servocuna, puedo tener una de cuidado más intensivo del adulto con una cama, con un poliducto y con un simulador de alta tecnología o sin el simulador de alta tecnología, pero con los otros aparatos como para poder recrear toda una lógica de intervención con un escenario mucho más real. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que si yo en simulación estoy recreando escenarios parecidos a los cuales la persona va a ir a trabajar el día de mañana o ya está trabajando y estamos recreando alguna situación, bueno, esos escenarios tienen que ser muy parecidos a los escenarios en los que ellos trabajan. Y si ustedes algún día por ahí no lo han tenido en cuenta, déjame donde estaba todavía, por favor, acá. Las últimas son importantes porque muchas veces las unidades de nuestros padecientes en los hospitales, de acuerdo a la resolución 194/95, porque es del año 95, si bien en algunas provincias todavía está vigente, por suerte, marca claramente que una unidad de un paciente mínimamente tiene que tener 9 metros cuadrados. Quiere decir que entre 9 metros cuadrados y 20 metros cuadrados es lo ideal, digamos 3x3 o 5x4, es el espacio que yo necesito para recrear una escena de una unidad de una persona que esté internada. ¿Entienden esto? Digamos, si después quiero recrear una escena doble con 2 camas, como muchas veces pasa, que muchas veces en algunos efectores de salud no se cumple con la resolución 194 y hay una reducción de los espacios con lo complejo que es, con las consecuencias que esto trae. Bueno, son otros escenarios que se pueden recrear para justamente trabajar la conciencia de lo importante que es trabajar con los espacios suficientes para evitar todas las consecuencias negativas que tienen cuando trabajamos con espacios muy reducidos. Entonces, la cuestión de los espacios, por eso cuando yo le decía, ojo, el 50% del área de simulación tiene que ver con estas fotos, con la diversidad de fotos que vos tengas, ¿sí? En cuanto a lo que vos puedas desarrollar en esos espacios, por ahí si de última no tenés alta tecnología, bueno, por lo menos podés tener 3 escenarios parecidos
a las fotos superiores, en donde vas a tener mesas de trabajo, a donde vas a tener un Zoom que va a estar disponible y libre para un determinado armado, ¿sí? Y otro lugar en donde vas a trabajar con otro tipo de programas o de realidad virtual, ¿no? Que hoy está tan en moda, en donde requiere de una escenografía que se puede duplicar de forma continua, paralela, y en donde más de una persona puede estar trabajando. Quiere decir que cuando les hablo del 50% es sobre estas áreas, el 50% tiene que ver justamente con esta. Siguiente. Pero así, como les digo eso, también le ha resultado de gran practicidad, ¿sí?, a muchos centros que no cuentan con una gran estructura, ¿sí?, poder tener salas flexibles. Flexibles en el sentido de que muchas veces se corre una puerta plegadiza y se expande el espacio, o se corre algún cortinado, o se puede desplazar hacia los costados las camas, los monitores, y se puede reconvertir esos espacios en otros escenarios para hacer actividades más complejas o actividades igual de complejas pero con más personas intervinientes. Quiere decir que si yo quiero recrear zonas de simulación donde participan muchos actores al mismo tiempo, como puede ser en la zona 3 y 4, yo voy a requerir de salas que de alguna manera me permitan esa contingencia y me colabore también la tecnología para poder hacerlo. ¿Está claro esto? Entonces, cuanta más capacidad yo pueda tener de estos espacios de usos múltiples, me va a permitir, sobre todo, que mejorar la oferta. Digamos, voy a poder ofrecer mayor cantidad de prácticas, ¿sí?, o de diversidad de prácticas. Por ahí no cantidad, porque por ahí la cantidad de salas de usos múltiples está muy limitada a la capacidad que yo pueda tener de anexar salas contiguas. No siempre te van a permitir que bloquees las aulas que están destinadas para otras carreras, ¿no? Entonces, por eso es importante. Lo que no es conveniente, como pasa en algunos hospitales, es que así como no corresponde internar pacientes en los pasillos, y desgraciadamente en algunos hospitales eso sucede, no es conveniente realizar la simulación en áreas en donde no esté preparada para hacer simulación, porque lo que siempre tenemos que asegurar es la privacidad de quienes están simulando y no exponerlos a que otros se burlen de lo que ellos están haciendo. Entonces tiene que haber una cierta, digamos, control en cuanto a la seguridad emocional, psicológica y de confidencialidad de lo que se está trabajando ahí, se pueda estar haciendo, y que nadie esté observando y mirando como si fuera un canal de televisión o como si fuera una vidriera en donde se está viendo algo que se está vendiendo. No, tiene que ser algo reservado, como lo hacemos nosotros con nuestras propias aulas, en donde cuidamos el entorno del aula y no exponemos a nuestros estudiantes a otras intervenciones de personas ajenas a ese proceso que estamos llevando. Entonces, los espacios de usos múltiples, podemos reconvertir ciertos espacios, le podemos dar un sinfín de utilidades, pero tiene que conservar de alguna manera la privacidad que conservan los otros escenarios que vimos antes. La siguiente, por favor. Bien, yo sé que muchos me van a decir, esto es costoso. Sí, dentro de las áreas de un hospital hay áreas que son más costosas que otras. Eso ustedes lo saben. Y dentro de los espacios de simulación hay áreas que concentran más tecnología o que requieren de una especificidad que no se resuelve con una cuestión de multiuso, en donde ciertas cabinas o salas de grabación que son muy convenientes, ¿sí?, para poder tenerlas anexas
o continuas a las salas que vimos anteriormente de simulación, son de gran ayuda para poder darle mayor realismo o para darle funcionamiento a determinados simuladores que requieren de un trabajo en equipo con el facilitador, el instructor y el técnico. Se necesita muchas veces de por lo menos una triada o de un dueto, como para que alguien pueda sostener un trabajo activo, ya sea desde la sala de grabación, inclusive con algún facilitador en la unidad del padeciente, en donde la persona pueda estar acompañada o sola, trabajando como si lo estuviera realizando en una unidad de un padeciente en su hospital. Lo que facilita mucho la visibilidad de esta situación es el estilo de cámara Gesell, en donde a través de una ventana, ¿sí? El operador, el técnico, puede estar activando todos los sensores que los simuladores tienen para que pueda salir la voz, para que se pueda mover, para que pueda toser, para esto, para el otro, para todos los efectos técnicos que se puede ofrecer con este tipo de equipamiento, que obviamente es costoso, pero que necesita de un acompañamiento en cuanto a su iluminación, en cuanto a su sonido, en cuanto a sus cámaras, ¿sí? Como para recrear la posibilidad de poder hacer una buena corrida. ¿Qué es lo que se ve si se quiere optimizar un poco la tecnología que hay? Que de este tipo de salas hay salas individuales y hay salas bifásicas que se comparte, ¿sí? El mismo espacio, pero duplicando la tecnología para una sala como para la otra sala. Lo que de mi experiencia, los costos son mínimos, en el sentido que si podés tener dos, es preferible que estén separadas y distantes una de otra. ¿Por qué? Porque las personas que hablan y que intervienen, si las dos salas se van a usar al mismo tiempo, eso genera mucha perturbación, por más que están con estos aparatos, igual al estar compartiendo un espacio tan reducido y hermético, hace de que pueda haber algún grado de interferencia. Hay algunas que, como la de la UNLAM, que es para 4, y realmente que si trabajan 4 escenarios al mismo tiempo no se escucha nada. Entonces me parece a mí que lo interesante de esto es que estas salas permiten construir material, y eso es bueno, en el sentido que se puede hacer material de estudio, el cual esto facilita también que aumente la videoteca que pueda poner a disposición el centro de simulación. Permite también la investigación, porque se pueden poner a prueba en estos escenarios algunos protocolos y se puede ver o se pueden corregir algunos protocolos en cuanto a su diseño. Quiere decir que de poder contar, aunque sea con una sala de grabación, bueno, eso marca también el grado de desarrollo y de oferta instalada que ese centro tiene para ofrecer a quienes trabajan ahí y a quienes son los efectores que se pueden favorecer. Obviamente que el tener una sala de grabación aumenta la cantidad de talento y de recurso con el cual tiene que contar ese centro de simulación, porque no cualquiera sabe manejar las salas de grabación, y eso va a requerir entonces de que alguno de los interesados en esta diplomatura, bueno, haga el curso de técnico, ¿no es cierto? Quiere decir que hay diferentes tipos de áreas dentro del centro de simulación que requiere de una experticia.
por lo menos de la gestión del software, del mantenimiento de las redes, de la conectividad. No, hay muchas cuestiones que un centro con este tipo de cuestión va a requerir. Si no tiene una buena red y un buen soporte, es difícil que esto se pueda concretar de la manera, con la calidad que uno lo pretende hacer. ¿Está claro esto? Quiere decir que uno se los muestra porque ojalá ustedes por ahí ya lo han visto, sobre todo si van a los lugares en donde tienen los mejores simuladores, es obvio que tienen las salas de grabación, ¿sí? Igual se puede tener una sala de grabación sin tener simuladores de alto desempeño. ¿Por qué? Porque yo la puedo tener para recrear, grabar, filmar otro tipo de escenarios en donde lo recreo con actores, y también puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, quiero grabar una excitación psicomotriz para una clase de salud mental. ¿Cómo sería el abordaje del equipo de salud a la hora de intervenir en una persona que está en una situación que pierde su capacidad de control, de su autocontrol? Bueno, puedo recrear todo el guión y toda la escena, y esa situación se puede grabar con buen sonido, con buena imagen, y darle un efecto más realista en cuanto a la unidad en donde esa persona comúnmente suele estar internada, ¿sí? Siguiente, Norma. Bueno, vieron que yo al principio le dije la sala de recepción, la sala para la previa, la sala para la reflexión, ¿sí? Forma parte de un 50%. Bueno, estas áreas son sumamente importantes. Y si vos, en el mismo lugar que estás simulando, tenés que guardarlo todo, ¿sí? Eso genera un problema para lograr el realismo, para cuidar los materiales, para tenerlos, para poder contarlos, porque hay que hacer un stock, hay que hacer un cálculo de uso, hay que llevar un inventario, ¿sí? Entonces, dentro de las áreas para la seguridad y el mantenimiento, ¿sí?, se requieren diferentes áreas, porque hay material que se va a reusar y hay que limpiarlo, y hay que guardarlo de forma segura, o uno muchas veces con determinados elementos cortopunzantes hay que darles un uso y un manejo y un cuidado y un reciclaje de algunas cuestiones que se pueden hacer y de otras no, que son de uso único. Bueno, todas estas cuestiones requieren de estos espacios en donde voy a necesitar mesas para poder trabajar, ¿sí? Donde puedo ahí recuperar algún tipo de material que después vamos a ver. Hay toda una clase preparada para la responsabilidad que nosotros tenemos como amigos del ambiente. Dentro del hospital hay hospitales que están haciendo un gran recupero de muchos materiales que pueden volver a tener otro uso, o hay parte de la sociedad que los recicla y que le da otra oportunidad más. Entonces, estas áreas nos sirven para poder darnos cuenta rápidamente qué insumo nos está faltando, qué insumo no debemos seguir acopiándolo porque ya tenemos. Y también hay muchos materiales que necesitan estar guardados, que si no se va a usar no tienen por qué estar exhibidos, porque junta polvo, porque lo estropea la luz, porque no tiene que estar al alcance de alguien que no lo va a usar y no tiene por qué tocarlo. Por eso digo que el poder tener un buen almacenamiento facilita el mantenimiento de los mismos, porque hay muchos de ellos que tienen que tener una especie de ficha en cuanto a la cantidad de horas de uso que tiene, la cantidad de service que se le han hecho. Y también muchos de ellos son de alto costo, y aunque no fueran de alto costo,
¿sí? Hay que evitar que el material se pierda o se extravíe. Entonces, una manera de poder asegurar eso, porque las inversiones en simulación para las instituciones son caras y la reposición de algunos elementos son más caros aún, entonces esto nos lleva a la responsabilidad de poder darle la mayor duración posible a cada uno de los elementos que van a estar a nuestro cuidado. Por eso un poco lo que decía Norma con respecto a que estas áreas, más allá del nombre que le pongamos, gabinete, centro de simulación, laboratorio, como le quieran llamar, esta zona de seguridad y de mantenimiento no puede ser de tránsito libre. Esto es de un área dentro del centro de simulación que solamente pueden transitar por ahí las personas que se dedican a la seguridad, al mantenimiento, a la reposición, a lo que están gestionando el espacio. ¿Entienden esto? Digamos, son áreas restringidas para el resto de los que van a hacer la simulación. No tiene que estar alguien que no debe estar en ese espacio. Y tienen que ser espacios continuos al centro de donde yo estoy simulando, porque si necesita algo no lo puedo ir a buscar a 2 cuadras o al subsuelo, como pasa en algunos lugares que nos comentan algunos colegas, de que hacen la simulación en el 5º piso, pero la sala de donde se guardan las cosas es en el subsuelo. Entonces, estas son cuestiones que muchas veces lo vemos nosotros en el hospital cuando hay un mal diseño de algo, ¿no? Cuando vos tenés el laboratorio muy lejos, la guardia muy lejos, el quirófano muy lejos, el tomógrafo muy lejos, todo eso te hace perder tiempo y vidas a las personas. Bueno, en la simulación te hace perder tiempo. Entonces, cuanto más próximo estén estas áreas y restringido su ingreso solo para aquellos que deben estar ahí, reempaquetando, porque muchas veces podemos tener preparados los kits para las diferentes prácticas. Eso es algo que me gustaría que cuando vamos a ir avanzando en lo que vamos a hacer en octubre, pensemos en un kit para esa práctica, cosa de tener ya preparado esos kits, cosa que facilite, ¿sí? Decir, bueno, un instructor le solicita a alguien que gestiona ese espacio, mira, necesito 10 sets de sonda vesical, y vos le das 10 kits para la colocación de sonda vesical. Entonces él ya tiene ese material para disponer para sus estudiantes para que practiquen esa cuestión. Bueno, todas estas cosas se tienen que ir pensando en dónde, en una zona que esté pensada justamente para el resguardo de estos elementos y para su cuidado. Y eso baja los costos. Eso baja los costos. Cuando estas zonas no se tienen, se gasta más y se desperdicia más y se descuida más. Entonces, cuanta más claridad nosotros le podamos dar al diseño, van a ver que mayor confort van a tener todos a la hora de poder trabajar ahí y de transitar ahí. Siguiente, Norma. Bueno, en estas mismas zonas que nosotros vimos antes, si tienen más espacio, porque si está todo muy amontonado, muy justito, es un poco complejo, pero debemos tener los recipientes a la hora de poder recuperar el aluminio, el cartón, el papel, el metal, el vidrio, ¿sí? Tenemos que tratar de llevar desde la simulación hasta nuestros hospitales la importancia que tiene muchas veces el poder reciclar, obviamente cuidando las normas de bioseguridad en cuanto a los materiales que puedan estar contaminados en las áreas operativas, pero en otras áreas del hospital que no son áreas operativas se puede reciclar mucho material que hoy desgraciadamente no se recicla y se mezcla con toda la basura en general. Y ustedes saben que muchas veces el negocio de la basura hospitalaria, no digo que esto pase en Chilecito, pero en Buenos Aires todo un debate
de mucho cuidado porque impacta muy fuerte en los presupuestos de los hospitales, ¿no es cierto? Si toda la basura del hospital se pasa como patológico, la tonelada de residuo patológico se paga muy caro, ¿sí? Por eso, una cosa es lo que está contaminado y otro es lo que no está contaminado. Lo que no está contaminado se puede reciclar. En un centro de simulación no hay nada contaminado, porque nosotros estamos simulando todo. La sangre no es sangre, ¿sí? El padeciente no es padeciente. ¿Entienden esto? Entonces, es lógico que tengamos un nivel mucho más alto de reciclaje que lo que pueda tener las unidades de funcionamiento crítico o no crítico dentro de nuestros hospitales. Entonces, van a ver cuando les toque la clase de reciclado, las experiencias que se están haciendo en algunos lugares de cómo se recupera ciertos materiales y la importancia que esto tiene no solo para el medio ambiente, sino inclusive para bajar los costos de las compras, del requerimiento que pueda tener una escuela o un centro de simulación del hospital. Ahí me di cuenta que puse mal una palabra. Bueno, estas son cosas que pasan, les pido disculpas. Puse así que después lo corrijo. Bueno, y también esto que les mencionaba antes con respecto a lo importante que es trabajar de una manera parecida a los entornos en los que nosotros trabajamos, los que somos o lo que hemos transitado más por los espacios críticos, por ahí lo tienen más presente. ¿Cómo nos ahorra tiempo? Déjame un segundito más antes, en donde estaba. ¿Cómo nos ahorra tiempo el poder recuperar material, pero sobre todo en la formación de los kits? De los diferentes kits para no sé, para colocar sonda vesical, para colocar menoclisis, para colocar ciertos catéteres, para colocar ciertos sondajes, nos ahorra tiempo, porque no tenemos que estar buscando las cosas. Entonces, nosotros en el entrenamiento, está bueno que los capacitemos para que trabajen en esos lugares en donde se trabaja de esa forma, porque estamos recreando el mismo estilo. Y para eso necesito una mesa de trabajo en donde voy reponiendo lo que se ha usado, recuperando lo que no, volviendo a reempaquetar. Entonces hay muchos materiales que se usan, ¿sí?, para esta área, que tienen que estar en una determinada área, o en un mueble, o en un gabinete, o en algún lugar en donde cuando lo tenga que ir a buscar y volver a armar los diferentes sets, los tenga disponible y no tenga que recrear todo un andamiaje de cuestiones que muchas veces nos hace perder tiempo. Entonces, todas esas áreas más manuales, más operativas, son parte también de los recuperadores que trabajan dentro del área para el mantenimiento de los insumos. El cuidar los insumos, así como es importante cuidar en el uso hospitalario, se aprende a cuidarlos en los centros de simulación, con la misma lógica, ¿sí? Así como cuidamos y utilizamos de manera correcta la gasa en un servicio, lo mismo lo tengo que hacer en un centro de simulación. No lo tengo por qué hacer diferente, ¿sí? Y para eso tengo que recrear entonces ese sentido y esa cuestión que lo quiero compartir con ustedes, porque me parece que puede ser útil el repensar esto, y esto lleva tiempo. Como decía Norma, esas personas que van a estar en esas áreas, una de esas actividades que es la planificación, la distribución de las personas que van a concurrir, también va a tener que haber un tiempo para el armado de todo esto, que no es poco, ¿sí? Que siempre se está trabajando y se está tratando de tener la oferta lista para cuando alguien la solicite o la pida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, es conveniente que en un lugar de trabajo, como pasa en un lugar de trabajo, nosotros en nuestras áreas que comúnmente vamos, asistenciales, tenemos un vestuario o un baño, algo cerca. Hay veces que no. A mí me ha tocado tener que
trabajar en lugares en donde tenía que ir un piso para arriba, un piso para abajo, o 20 metros para un lado, que tenía que salir de mi espacio de trabajo para poder ir a un baño o a un lugar de descanso o a un vestuario. Si la estructura dentro de ese 50% me da que lo puedo tener como parte del lugar, mejor. Y si no, voy a tener que tratar de ubicar el centro de simulación pensando en que estratégicamente, si es en una universidad, ¿a qué distancia tengo los baños? Porque si no, voy a tener vestuario y necesito que los estudiantes se cambien, en algún lado se tienen que cambiar. Entonces, si tienen que hacer 200 metros para ir a cambiarse, eso lleva a pérdida de tiempo. Entonces, el poder tener cerca, ¿sí? Sobre todo si voy a estar trabajando muchas horas, ¿no? Esta cuestión de estos espacios, ¿sí? De uso, que son muy comunes, o si de última no cuento con un vestuario, puedo contar con locker, que los puedo poner en algunas áreas visibles donde las personas puedan dejar sus cosas ahí y no ingresar con esos elementos a la sala de simulación. Bueno, comenzaría por eso. Y también un centro de simulación, como cualquier unidad de las cuales nosotros trabajamos, necesita ser limpiada. Y más en un centro de simulación donde se caen cosas, donde ocurren accidentes, donde se recrean ciertas escenarios en donde puede haber derrames y demás cuestiones, y el polvo ambiental y un montón de otras cuestiones requiere de que haya algún tipo de espacio, un ropero, algún lugar en donde yo pueda guardar los productos para la limpieza del lugar, que seguramente va a estar a cargo de un servicio o de alguien que hace la limpieza de las diferentes áreas, que en el caso de los centros de simulación, los expertos en simulación le tienen que explicar a esa persona que limpia ahí que los elementos para limpiar el centro de simulación no pueden ser los mismos que se utilizan para el hospital. Porque en el hospital hay una contaminación determinada que no la tengo que llevar al centro de simulación. Y en UNDEC lo que hay que explicarle que determinados productos y determinados elementos en el centro de simulación no se pueden utilizar, que es conveniente por lo costoso que son los equipos, tratar de adecuar el cuidado de la limpieza y del mantenimiento, ¿no es cierto? Y de limpiar todo lo que tenga que ver con las escenografías y los elementos que comúnmente usamos con determinados productos. Entonces eso también va a requerir de una especificidad que no lo podemos descuidar, porque si no se estropea, digamos, todo lo que tenga que ver con el material sintético, todo lo que tenga que ver con el látex, todo lo que tenga que ver con ciertos acabados o ciertas terminaciones que dan realismo, se estropean. Cuanto más agresivo es el elemento que vos usás para hacer una limpieza superficial, puede de alguna manera llevar a un deterioro mucho más rápido los elementos que vos estás usando. Y por último, estamos hablando de un lugar tan complejo, o que por lo menos tiene tanta especificidad en cuanto a algunas cuestiones, que mínimamente, aunque sea un espacio de 2x2 o de un escritorio o en algún rinconcito, en algún lado, una oficina tenés que tener. Con un teléfono, con una computadora, con un archivo, con algo en donde pueda guardar las cosas que tienen que ver específicamente con los manuales de procedimiento, con el material didáctico que se esté usando, con las planillas para la programación, con un teléfono para comunicarte con otras áreas operativas y con otros servicios. Digamos, tiene que haber una oficina que facilite la comunicación y la gestión de este espacio. Entonces, hay veces que estos elementos no se tienen en cuenta y muy probablemente alguno de, o los cuatro, tanto la oficina como el baño, como el cuarto de limpieza, como todo lo demás, puede ser que sean anexos que estén por fuera, pero eso lleva a que genere, ¿no?, un desdoblamiento que muchas veces
requiere de un mayor esfuerzo. Y si se puede resolver todo dentro de una misma área, mejor. En la medida que no se pueda y se confía que el espacio, a medida que vayan apareciendo los recursos, va a ir creciendo, lo interesante sería hacerlo hacia un extremo de la estructura que permita ese crecimiento y esa expansión, para poder ir anexando todas las áreas que estamos haciendo referencia y que de alguna manera facilite, ¿sí?, el mejor desempeño y el mejor desenvolvimiento. Puede ser que comience primero con un área de simulación con una tendencia más hacia la zona 0, 1 y 2, y que después desarrolle más una zona pensada en la 3 y 4, pero pensemos que qué conveniente sería de que esté todo dentro de un lugar más cercano y no que esté en otro edificio o en otro lugar que se tenga que trasladar las personas o los elementos, y que esto lleve de alguna manera a una desarticulación o a un mayor aumento de tiempo y esfuerzo, porque algo que nos tiene que quedar claro, y ustedes lo van a ver o ya lo saben muchos de ustedes cuando tengan que hacer sus diferentes productos, es que esto lleva tiempo, y a veces es un tiempo que no siempre está estratégicamente pensado dentro de la carga de trabajo que nosotros tenemos como docentes. Entonces todo esto hay que ponerlo en situación para que justamente todos los temas relacionados con el espacio, su uso y las estructuras sean convenientes. José, Sí. más lento porque se entrecorta por la velocidad. Ah, perdón. Saben Sí, que porque vas muy rápido hablando y hay como cortes, ¿sí? Como interferencia. bueno, pido disculpas, cualquier cosa después vemos la grabación, y si tengo que regrabar alguna parte, con mucho gusto lo hago, pero lo que quiero que hoy salgan convencidos de que ustedes tienen voz y voto en estos lugares en los que tienen que transitar, y que es importante que se expresen y que pueda surgir un diseño pensado por quienes trabajen en esos espacios, porque si no, las consecuencias de un mal diseño las termina sufriendo quienes trabajan ahí y quienes van a hacer la simulación ahí, porque no se sienten cómodos, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda con las partes que le mencioné, con algunas cuestiones? ¿Alguno quiere agregar algo? María, Gustavo, Norma. Profe, Te le escucho, quería hacer Lorena. una consulta. Es importante también usarlo, porque ahora se escanea todo y se puede utilizar eso también, ¿no? Como para no... porque usted habló de hojas de cotejo que podemos ir utilizando. ¿Se puede utilizar un código Q como para ir diciendo como un instructivo para no, acotar tiempos, no utilizar también, ser ecológicos, ¿no? Y ¿Puedo? una cuestión de que ya esté armado todo, ¿no? ¿Puedo? Hola, ¿sí? ¿Puedo hablar? Sí, Norma, ¿podés decir? Bueno, para contestarle un poquito a Lorena, todavía no llegamos a la parte del armado y la planificación. Igual, de todas maneras, hay que diseñarlo y hay que ponerlo a prueba piloto para ver los resultados, ¿no? de lo que uno planifica. Pero sí, evidentemente, muchas cuestiones vamos a tener que usar un aula virtual, material digital, ¿sí? Como videos, material de apoyo, ¿sí? Así también como el presentismo con QR, ¿sí? Por lo general ahora está todo básicamente digitalizado para poder tomar datos, dejar asentado, y bueno, y también que tengan el alcance de tener todo el material antes de estar ahí adentro. También, que más adelante lo vamos, cuando veamos la parte
lista de cotejo, más allá de diseñarlo y ver puntualmente cómo armarlo y cómo pensarlo para que sea muy buen material, instrumento de recolección, no de datos de alcanzados posteriormente de mi planificación. Hay software en la cual uno puede hacer esta cuestión, ¿sí? Entonces lo vamos a ver para que vean cómo lo podamos implementar, ¿no? Que no sea todo papel. Por lo general es todo digital ahora, ¿sí? Bueno, y creo que tanto Lore como Norma traen algo que creo que es fundamental. Lo que nosotros soñábamos con un hospital magnético o un hospital sin papel, un hospital digital, hoy ya es una realidad. Muchos de nuestros colegas, por ahí yo no soy de esa generación, no tuve la suerte, no me tocó, pero muchos hoy están haciendo todo en un formato diferente al que lo hacía yo. Y están con sus celulares, con sus tablets, con sus escáneres, con un montón de artefactos que facilitan la identificación, que mejoran la seguridad del paciente, que mejoran los registros también. Y bueno, todo eso yo creo que la simulación lo tiene que ir incorporando, porque como dijimos siempre, nosotros tenemos que llevar la simulación lo más real posible al escenario que está. Tu micrófono abierto, Norma, fíjate. Tenemos que llevar la simulación al escenario real que hoy tengan. No sé hoy cómo está Chilecito, pero yendo al ejemplo puntual de la UNDEC, la escuela tiene un doble desafío, porque tiene que preparar a un profesional para que se pueda desempeñar tanto en un hospital que tenga hoy un desarrollo digital como en aquel hospital que todavía está en la tinta y el papel. Digamos, lo que hoy no puede hacer ninguna escuela de enfermería del país es de quedarse solo con la tinta y el papel. Quiere decir que nosotros tenemos un gran desafío porque somos una generación de transición digital, en donde nosotros tenemos que preparar a un profesional en donde una computadora no lo haga temblar, en donde un software no lo haga temblar y donde él pueda demostrar sus competencias digitales también. Entonces yo creo que la simulación tiene que ir con ese acompañamiento. El tema es que nos den las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Porque si no, contarles cómo es una cosa y hacerlo es otra. Entonces la simulación, ¿por qué tiene tan buena evidencia de ser un gran método de enseñanza? Porque la persona aprende haciéndolo. Cosa que si se queda solamente con lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es escuchar y escuchar, mucho de lo que ustedes me han escuchado hoy se lo van a olvidar mañana. En cambio, si ustedes transitaron por este espacio, lo han hecho, lo han construido, lo han trabajado, lo mantienen, no se olvidan nunca. Al contrario, les va a tocar ir a otros lugares a desarrollar por primera vez un centro de simulación y van a recordar todo lo que vivieron, porque lo estuvieron haciendo. Entonces, bueno, la metodología de la simulación tiene que ver justamente con esto, con esta capacidad creativa que necesitamos, y creo que si en algo nos destacamos es en eso, en la creatividad y en el esfuerzo y en el poder dar vueltas a escenarios complejos. Siguiente, Norma, por favor. Vamos, que está por... Bueno, entonces, siempre terminamos con algo que quiero que recuerden, que de todo lo que charlamos, que en algún momento me encantaría poder desarrollar algunas partes con mayor profundidad cuando podamos ver gestión. El tamaño total de la superficie, háganse un mapa mental. La mitad
para todo lo que es la parte operativa. ¿Sí? Si hoy yo les pondría una aplicación y les pongo un ejemplo de lugares operativos, seguramente ustedes me marcarían en donde guardo los elementos, por ejemplo, el depósito, ¿no? Y el otro 50% o la recepción. Y el otro 50% es la zona específica que yo tengo para simular, que tienen que estar a resguardo. Quiere decir que la luz natural es fundamental, ayuda muchísimo a no reproducir el efecto que tienen muchas veces los servicios cerrados con mala ventilación, pero no tiene que permitir la exposición. Siempre tiene que guardar la situación de ser un lugar reservado. Entonces yo puedo tener muy buenos ventanales, pero la parte que tiene que ver con la visualización directa hacia el interior para la persona que está de paso por las instalaciones de LEUNDEC no tiene por qué estar mirando hacia adentro lo que estamos haciendo. ¿Está claro? No tiene que ser una vidriera. Quiere decir que tiene que haber diferentes tipos de iluminación, tanto natural como artificial, pero siempre tenemos que resguardar a la persona que se expone a la simulación, porque nosotros le prometimos en nuestro contrato pedagógico la reserva de todo lo que se haga ahí. Entonces no lo podemos exponer a que otros malinterpreten determinadas situaciones. ¿Está claro esto? Así que bueno, espero que haya sido de su interés. El material que tienen de la clase 10 es un material muy breve como este, que tiene que ver sobre el talento versus, mejor dicho, el facilitador versus el instructor, y tanto este contenido como el de la clase siguiente tiene mucho que ver, porque en estas áreas en la cual nosotros estuvimos describiendo paso por paso quiénes deben estar trabajando ahí, es tan importante el trabajo que hace aquel que te recibe, que hace de recepcionista, es tan importante aquel que es el que planifica el funcionamiento de ese espacio que está en la oficina, es tan importante el técnico que está en la sala de grabación, es tan importante el facilitador, el instructor, el experto, y miren todas las personas que les estoy mencionando que ustedes lo tienen en el PDF, en donde les relato cómo puede ser el organigrama de la estructura de un centro de simulación en cuanto al contenido que ustedes van a encontrar en la clase 10. Es un poco lo que Norma decía: yo te muestro la estructura del edificio, pero esto sin la calidad y la cantidad de personas que necesitan estar ahí para darles vida, por más buen diseño que tengan, no va a haber un buen funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento se lo va a dar quienes trabajen ahí y quienes brinden la mejor oferta posible con el mejor espacio y estructura posible para poder hacerlo. Entonces, de forma mancomunada, ambas situaciones van a ir dando esto que nosotros vamos necesitando, que es esa relación de espacio, de recursos, de tiempo. Por eso es que es muy difícil, y esto yo sé que va a generar toda una mirada hacia dentro del equipo de gestión de la UNDEC, del salto cualitativo que es pasar de un gabinete a un centro de simulación, en donde cada uno va, agarra las cosas, ve qué es lo que necesita, se sirve y lo deja, a un lugar donde no, a qué venís, qué es lo que vas a hacer, qué necesitas, es otra cosa, es otra responsabilidad, y creo yo que también es otra manera de aprovechar mejor los recursos y de brindar una propuesta mucho más estandarizada y de mayor calidad. No sé si María, Gustavo, Norma quieren decir algo. Sí, yo, si me permitís, José.
Bueno, solo comentarles que ellos en esta clase todos vieron lo que sería lo ideal. Se ha mostrado en toda la clase lo que se puede solicitar cuando uno está en gestión y con lo que debemos contar para trabajar en simulación en lo ideal. En la clase 10 nosotros le vamos a presentar lo real, con lo que contamos en la UNDEC. Le vamos a mostrar el gabinete, cómo está conformado el gabinete, todos los elementos con los que cuenta el gabinete y de qué manera se puede hacer utilización de esas herramientas. Sí. Perfecto, van tanto María como Gustavo el martes próximo, que es la clase 11, van a decirle, mire, esto es lo que tenemos y con esto ahora piensen ustedes qué escenarios recrearían, qué competencia trabajarían, en dónde van a insertar eso dentro de la currícula o dentro del programa que tienen. Vamos a ir viendo todo eso, pero partiendo de la realidad que hoy tenemos. Le mostramos lo ideal, pero María y Gustavo los va a bajar a tierra. Y le vamos a mostrar, tenemos esto. Vamos a mostrar lo real. Pero con eso se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho y trabajar tanto en la parte hospitalaria, asistencial, como en la parte comunitaria. Así que como tenemos colegas que están trabajando en ambos lugares, van a poder hacer su recreación en ambos lugares. Y la propuesta va a estar que ellos puedan elegir qué tipo de simulación pueden hacer de acuerdo con lo que se cuenta en el gabinete de enfermería. Que aún no es un centro de simulación, sino un gabinete. Bueno, un poquito para darle un poco de forma y qué sé yo, cómo se inicia, ¿no? Tener ese salto cualitativo entre un gabinete y un laboratorio o un centro de simulación. A través de nuestra experiencia, después de tantos años formándonos en esto, fuimos 2 partícipes de 2 centros, ¿no? Uno de un centro de laboratorio y otro de un laboratorio de simulación, ¿no? De su creación. Y todo comenzamos con la capacitación del docente. Lleva tiempo, sí, lleva también presupuesto, sí, pero creo que hay la intención de ir creciendo de a poquito. Creo que esto se hace de a poquito y es muy buen augurio comenzar con la formación del docente para que puedan entender la mayoría cómo pensar en esta educación basada en simulación. Cuesta convencerlo, cuesta implementarlo, pero paso a paso se puede dar. A hoy día están funcionando los dos centros, uno ya varios años y otro se inauguró hace poquito, ¿no? En la que fuimos partícipes, ¿no? En esa formación. Entonces hoy comenzamos, hoy es el inicio y bueno, tenemos todavía mucho por recorrer, ¿sí? Entonces como que vamos a ponerle fuerza, vamos a hacer lo máximo posible con lo que tenemos y bueno, obviamente que siempre vamos a estar ahí presentes. ¿Vos, Gustavo, querés mencionar algo? No, creo que no. Bueno, María ya mencionó lo que va a pasar en la clase que viene, en donde les vamos a mostrar la realidad de nuestro gabinete. Bueno, y en base a eso vamos a trabajar. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿hay alguien que quiera mencionar algo? ¿Alguien que ingresó último? ¿Alguna duda o algo por el estilo? ¿No? Bueno, entonces que tengan muy buena semana y nos estamos viendo el próximo martes. Nos vemos, gracias.